Muy buenos días, amigos de Entrevistas en TV y de Su Mundo TV. Permítanos de nuevo llegarles una vez más hoy domingo. Hoy es día 12 de mayo del 2024. Estamos hoy exactamente a 7 días de las elecciones del próximo día 19. Elecciones presidenciales, congresuales, donde el país está preparado ya para escoger nuevos presidentes, nuevos senadores y diputados al Congreso Nacional. Evidentemente que el país está desbordado de entusiasmo esperando esta celebración de estas elecciones, que es un paso a la democracia. Y los partidos ya están preparados, todos los que están indicados a tomar parte en este certamen electoral. Como sabemos, los principales candidatos a la presidencia son el presidente Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno y un grupo de organizaciones que busca la reelección, el doctor Leonel Fernández Reina por la Fuerza del Pueblo y un grupo de organizaciones también que lo respaldan, el doctor Abel Martínez Durán por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y el ingeniero Miguel Vargas Maldonado por el Partido Revolucionario Dominicano. Hay otros candidatos de partidos minoritarios que juegan también su papel en este certamen. De manera pues que estamos ya abocados a esta celebración que con mucho entusiasmo está esperando el pueblo dominicano. Hemos visto en los últimos días una guerra de encuestas, donde, de acuerdo a estas encuestas, el presidente Abinader aparece en todas ellas encabezando la preferencia del electorado. Sin embargo, hay quienes consideran que algunas de estas encuestas no responden a la realidad, que son encuestas preparadas y que están destinadas pues a favorecer directamente al primer mandatario. Hoy vamos a conversar por acá. Nos prestigia con su presencia un destacado periodista dominicano, economista, veteranísimo. Él es director del periódico Primicias, periódico que tiene 32 años circulando a nivel nacional. Nuestro invitado de hoy lo es el periodista Alex Jiménez. Él es además el productor en este mismo canal del programa Hablando la Verdad, que se transmite todos los días a las 9 de la mañana. Con este veterano periodista, que es una fuente de informaciones, vamos a tratar diversos temas de mucha actualidad. De manera pues que nos acompaña en este día el periodista veterano Alex Jiménez. Con él estaremos en unos minutos. Vamos a una pausa. Adelante, señor director. Bien, amigos, acogemos por acá una vez más a este prestigioso periodista dominicano, el licenciado Alex Jiménez. Él es el director del periódico Primicia, que como decíamos, Primicia ya está en su 32 aniversario y cada día más creciendo y fortaleciéndose. Para nosotros, un gran placer tener por acá de nuevo a este prestigioso periodista, comunicador y economista. Buenos días, Alex. Saludos, Félix. Aquí dispuesto siempre a hablar los temas que este programa requiera a favor de la democracia política y económica del país. Así es. En primer lugar, queremos aprovechar esta ocasión para enviar un cordial saludo a un mutuo amigo, un destacado y prestigioso periodista también, que recientemente ha sido galardonado con un premio internacional de la UNESCO, el veterano periodista Eulalio Almonte Rubiera, Lalo Almonte, quien durante muchos años fue director de Notitiempo, el noticiero de radio comercial. También fue compañero nuestro en el periódico El Caribe hace ya muchos años. Don Lalo ha sido objeto de un premio que le ha entregado la UNESCO, de lo cual podría decirnos algo Alex Jiménez, que estuvo presente en esa ceremonia. Mira, tú sabes que la UNESCO, que tiene una oficina regional en Cuba,
que tiene fuerte presencia en el país y que el país tiene un embajador ante la UNESCO que es Andrés L. Mateo. La UNESCO acaba de desarrollar una jornada muy interesante, no solamente con el premio internacional que tú mencionas, Eulalio Almonte Rubiera, sino que en coordinación con el Colegio Dominicano de Periodistas y la Escuela de la Junta Central Electoral, llevaron a cabo durante 48 horas un importante seminario para enfrentar una tendencia mundial de desinformación en los procesos electorales. Y vinieron expertos de la UNESCO y también participaron expertos de República Dominicana y de la propia Junta Central Electoral a plantear la necesidad de que no se contamine las elecciones del 19 de mayo con temas de desinformación que desorienten al votante, que desorienten a quienes trabajan en las mesas electorales y a todos los dominicanos. Y yo quiero felicitar a la UNESCO, que ha venido aumentando su vínculo con la sociedad dominicana. Previo a ese reconocimiento de Eulalio, la UNESCO reconoció a José Bujosa Mieses, el Chino Bujosa, a Ercilio Veloz Burgo, y ha reconocido otros periodistas del país. Regularmente coincide con el día 3 de mayo, que es el Día de la Libertad Mundial, de la libertad de prensa a nivel mundial, que es algo que tú y yo, como periodistas, pues tenemos la obligación, como todos los periodistas, defender la voz del periodismo que promueve la UNESCO con ese día. Así es. Ale, ahora que estamos en este periodo electoral, como decíamos, nos faltan hoy 7 días para la selección del día 19 de este mes de mayo. Tenemos entendido que mañana lunes ustedes están promoviendo en una actividad de tipo electoral en el Parque Enriquillo. Este canal Su Mundo TV, con tu colaboración, háblalo de qué tipo de actividad es este. Mira, es un trabajo conjunto de todo el personal de Su Mundo TV, comenzando por el presidente de este multimedio, Ismael Reyes Cruz, que ha tenido la valiosa idea de hacer una transmisión especial con un proceso de votación para que la gente, ya que como aquí se hacen tantas encuestas que tú mencionabas al principio, Su Mundo TV promueve este lunes a partir de las 9 de la mañana una votación popular en el Parque Enriquillo, donde coinciden gente que va a las diferentes rutas de guagua y gente del sector comercial de Villafrancisca y de todos esos sectores por ahí, la movilidad de la José Martí, una votación con una boleta donde aparecerán todos los candidatos para ver la opinión de la gente. Días antes de las elecciones habrá una transmisión en vivo muy especial para contribuir con el proceso democrático dominicano. Mientras hay otros que contratan una firma para hacer una encuesta, Su Mundo TV está haciendo una actividad con su propio sello, que el pueblo sean los protagonistas, las diferentes gentes que se mueven en el Parque Enriquillo ejerzan su voto, y habrá para la transparencia abogados, notarios, periodistas, invitados y todo el personal de este canal que ha sido invitado a participar en esa jornada que tendrá esa transmisión en vivo como otro aporte de Multimedia Su Mundo. Hay otro tema, Ale, que ha llamado mucho la atención, y es el debate presidencial, el debate entre los distintos aspirantes a la presidencia que se celebró recientemente, donde participaron Leonel Fernández, Luis Abinader, Abel Martínez. Ese fue el debate principal. Otros medios hicieron otro tipo de debate también con los otros candidatos de partidos minoritarios. Sobre estos debates, quisiéramos conocer tu opinión sobre estos debates presidenciales. Mira, los debates, el de Ángel yo no creo que fue un debate en su
en su amplia definición, creo que ahí hubo una producción de una gran jornada de entrevistas con preguntas establecidas que eran previamente divulgadas en el momento en que se hacían, y realmente no hubo tanta confrontación de ideas como ocurrió, por ejemplo, con el debate del profesor Bosch y Láutico García en el año 1962, por las elecciones después de la muerte de Trujillo. Yo creo que hubo una confrontación de ideas, no me atrevería a llamarle debate, porque el pueblo no participó preguntando, no hubo repentismo de un candidato sobre lo que decía la otra, con la excepción de un momento en el caso de la vicepresidenta de la República y Zoraima Cuello, que Zoraima decía que ella estaba utilizando estadísticas del gobierno para externar el programa de gobierno del PLD, y la vicepresidenta se veía inquieta preguntándole que de dónde habían salido las informaciones, y me pareció más interesante esa parte. Pero en el caso, por ejemplo, de Leonel, Abel y el presidente candidato Abinader, la parte más jocosa fue que el presidente le dijo, luego de las exposiciones, lo voy a invitar a cenar. Pero entonces después salió Abel Martínez con una broma sumamente interesante que dice que estaba comiendo chicharrón porque no se dio la cena con el presidente. O sea, también hay que sacar esa parte folclórica, pero yo quiero reiterar que para mí un debate tiene que tener el repentismo de lo que espera el televidente, el pueblo, de profundidad sobre los temas, que no sean simplemente responder preguntas y mencionar algo que ha sido tradicional en este proceso electoral, y es que los candidatos, como hablan 59 veces al día en diferentes sitios, repiten las mismas estadísticas. Y cuando yo estudiaba alta gerencia, en mi especialización en mercados en Intec, siempre yo recuerdo algo, Félix. Hay que diferenciar el discurso segundo a segundo para poder hacerlo más interesante. Si tú repites lo mismo, el pueblo a quien van dirigidos los mensajes se cansa de lo mismo y hasta te quita, dice, va a repetir lo mismo que dijo en Cotuí o en Dajabón. Entonces la diferenciación del mensaje es que los candidatos tengan buenos asesores para crear temas nuevos. Por ejemplo, el doctor Fernández mencionó una palabra, rebote sobre las estadísticas económicas del gobierno, pero lo dejó ahí y apareció un respondón, un economista, con un artículo en los periódicos diciendo que ese tema de rebote económico no aparece en el reglamento que se hizo sobre las estadísticas económicas en el 2008, cuando Leonel Fernández era presidente. Concluyo diciendo, palabras traen respuestas. Así es. Ale, los candidatos se han estado moviendo por todos los confines del territorio nacional. Todos los candidatos han estado en las provincias, los municipios, promoviendo sus aspiraciones. Sin embargo, parece que hay algo que no han hecho los candidatos, como que le ha faltado algo. ¿Qué tú crees que le ha faltado por hacer a estos candidatos? Mira, yo recuerdo que cuando Balaguer, en su afán reeleccionista, desde 1970, primero se peleó con Augusto Lora. Se aliaron Augusto Lora, Manuel Guaró Aliranzo y todos esos sectores tradicionales que entendían que Balaguer tenía que darle oportunidad a Lora en ese momento. Ahí nació el MIDA, el Movimiento Antireeleccionista. Sí. Balaguer, sabiamente, en cada proceso electoral, para hacerlo más sabroso y responder la pregunta que tú estás haciendo, simplemente no le gustaba a Balaguer el caravaneo, a Balaguer le gustaba la manifestación,
pero le gustaba una política de comunicación al estilo de Chencho, de buscar un campesino, de buscar a alguien del pueblo. Pero Balaguer se inventó montarse en un helicóptero, llegar a Bonao y comenzar a visitar las 10 familias más populares del pueblo. Y entonces esa gente se sentían importantes. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ahora los candidatos, los que están caravaneando y se pasan 4 horas gastando combustible que cuestan dólares al país, y entonces se la pasan saludando. Y tú nada más ves los videos saludando, pero no hay contacto directo con el pueblo. Entonces, yo sostengo también que a esta campaña electoral le ha faltado creatividad de todos los candidatos. Y mira, por ejemplo, cómo uno que apareció en la encuesta que publica el Centro Económico del Cibao esta semana, el cobrador, aparece por encima de Miguel Vargas Maldonado en el porcentaje que esa encuesta publica, 1.3 frente a 0.4 de Vargas. Pero ese es un personaje que se inventa un esquema, no de caravana, sino el esquema de ir donde la gente. Y en estos días se apareció en la frontera y hasta los militares lo apresaron. Y sin darse cuenta, salió en la portada de los periódicos: apresan al cobrador en la frontera. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Feli, de que a esto le falta sabor, le falta contacto de pueblo. Porque si los políticos hablan de inflación y no van al mercado nuevo de la Duarte, o no van a los centros de abasto, o no van al Merca, o no van donde se producen los huevos allá en San Víctor, en Moca, el tema se queda cojo. Hay 2 jóvenes que están participando muy activos en la política actual, que quisiéramos conocer tu opinión sobre ellos, que son Omar Fernández, el candidato a senador por el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo y un conjunto de organizaciones, y Rafael Paz, quien ha sido, en cuanto a su participación en la boleta de la Fuerza del Pueblo, como aspirante a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que no está definido bien esa posición. Sobre todo jóvenes que están teniendo una activa participación en la política. Quisiéramos que tú nos dijeras tu opinión sobre cada uno de ellos. Mira, yo creo que forman parte de la nueva renovación en el sistema partidario dominicano, a lo interno de la Fuerza del Pueblo, como también vemos jóvenes parecidos, que en este caso no es candidato, Juan Ariel Jiménez en el PLD. Es el hijo de Felucho Jiménez. Vemos también al director legal del PLD, un abogado muy dinámico que forma parte de esa corriente renovadora. Vemos, por ejemplo, en el PRM al hijo de Fello Suberví, vemos a la hija de Hipólito Mejía, vemos a muchísima gente, vemos al hijo de Winton Arnaud, y yo creo que hay una corriente nueva de aspiraciones y de aspirantes en el sistema partidario. Vemos a Paliza, que es el presidente del PRM, y también vemos mucho talento de gente que está aspirando en la propia boleta de los partidos. Vemos a Celine Méndez, que es una joven empresaria que está militando en la Fuerza del Pueblo. Yo creo que en el caso de Omar, que tú me preguntas, Omar y Rafael Paz son 2 jóvenes muy bien formados. Rafael Paz tiene la ventaja, fue vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, pero además ha ido incursionando en contacto directo con la militancia de la Fuerza del Pueblo. Y Omar ha aprendido mucho en el ejercicio como diputado, un egresado exitoso de la Escuela Jurídica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, pero además tiene un maestro que lo ha ido enseñando desde que nació, su padre, el doctor Leonel Fernández. Creo que todos esos jóvenes tienen mucho futuro en la vida democrática del país. Y en cuanto a las aspiraciones de Omar Fernández para estas elecciones, la senaduría, ¿qué posibilidad tú le ves? No tiene posibilidades de ganar, pero también tiene posibilidades de perder. Porque cuando hablamos de las posibilidades de perder, vemos, por ejemplo, que hay más de 15 partidos
todos los partidos que apoyan al PRM regularmente pues están comprometidos con el candidato Guillermo Moreno, quien por cierto hizo historia, y yo quiero dar un dato aquí de Guillermo Moreno. Cuando el doctor Fernández lo nombró fiscal del distrito, que nombró a una de las personas más independientes y además con un temperamento fuerte, contundente para una posición como la que ocupó cuando estuvo en la Fiscalía del Distrito Nacional y se atrevió a enfrentar desde la Fiscalía a quien llevó al poder con el Frente Patriótico al Palacio Nacional. El doctor Balaguer escogió a Leonel, lo llevó al Palacio, enfrentó a Peña Gómez, pero entonces el doctor Guillermo Moreno, coincidencialmente en esta etapa, está enfrentando a Omar, pero también está enfrentando a quien lo nombró fiscal del distrito y quien lo destituyó como fiscal del distrito. Y yo tengo una noticia que dar aquí sobre ese tema. Es la primera vez que la ofrezco y la voy a ofrecer homenaje a Félix Gómez y a este programa. Sí. Mira. Vamos a hacer una pausa. Con tu permiso, adelante. en el próximo segmento vamos con esa noticia que tú tienes para nuestros distinguidos televidentes. Adelante, señor director. Continuamos conversando con nuestro invitado de lujo de hoy, el veterano periodista Alex Jiménez, director del periódico Primicias y productor en este canal del programa Hablando la Verdad, donde se dicen las cosas como son. En el segmento anterior hablábamos sobre el candidato a senador del partido PRM por el Distrito Nacional, Guillermo Moreno, y tú ibas a contar una anécdota o algo, una historia. Pero también queríamos preguntarte sobre él. ¿A qué se debe, habiendo sido él, como tú señalaste, designado como fiscal en el gobierno de Leonel Fernández? Sin embargo, vemos que él mantiene una actitud beligerante, una actitud totalmente opositora y de crítica y de fustigamiento hacia Leonel Fernández. Mira, yo creo que Guillermo Moreno tiene dos líneas, una de combatir a Leonel Fernández, por lo que voy a decir en un momentito, y además combate al hijo, que a su vez combate al hijo y combate al padre, por diferencias históricas. Cuando Leonel Fernández canceló como fiscal del distrito a Guillermo Moreno, se ganó un enemigo para la historia. Porque Guillermo, con el caso Orlando Martínez, como el magistrado Pantaleón, que lo llevaron de manera común hasta la condena de los autores del crimen de Orlando Martínez, una de las cosas que más alborotó y dividió inclusive a Balaguer y a Leonel Fernández, y que tuvo que ver con el reconocimiento electoral en horas en las elecciones del año 2000, cuando Balaguer fue una comisión del PLD a plantearle que faltaban unos puntitos para el 50+1. El doctor Balaguer hacía tiempo que ya estaba diciéndole a su gente, y aquí comienzo con lo que quiero decir, que él no comía solo, mandando una señal por la desconsideración que entendió Balaguer, como el equipo de Balaguer, que se le quiso hacer cuando fueron a su casa a notificarlo y a citarlo para que fuera al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por el caso de la famosa página en blanco. La página en blanco y además lo de Orlando Martínez. Entonces, un ministro, mira, y esta es, Félix, lo que te quiero expresar, un ministro peledeísta que fue de lo más influyente, falleció. Alguien fue y le dijo: ustedes se están volviendo locos con lo que le quieren hacer a Balaguer, que fue el presidente que aceptó el Frente Patriótico para
estoy entre comillas, nosotros llegar al poder y lo quieren desconsiderar, ese ministro llamó al presidente de la República y al otro día estaba destituido el fiscal Guillermo Moreno, de quien yo quiero decir aquí que es uno de los hombres más guapos que tiene la política dominicana, el doctor Guillermo Moreno, a quien UNIBE le ha entregado la dirección de la Escuela de Ciencias Jurídicas. Ha sido un político diferente, o sea, disiente, pero comparte las ideas cuando coincide con cualquier político. Y yo a Guillermo Moreno lo ubico en el listado de gente que ha renovado también la política dominicana. Como fiscal hizo una fiscalía de lujo. Naturalmente no convenía a los intereses por lo que hemos abordado, pero Guillermo Moreno cumplió con su deber, el magistrado Pantaleón cumplió con su deber, lo otro es la parte política, pero ya cuando tú estás en el ejercicio del poder, tú estás expuesto a lo bueno y a lo malo. Sí. Con respecto a las elecciones en sí, el próximo domingo, ¿cómo tú ves el panorama en base a las encuestas que se han publicado hasta este momento? ¿Cómo tú ves que se presenta el panorama y cuál podría ser a tu juicio el desenlace? Bueno, yo no puedo hablar de desenlace porque el desenlace depende de más de 8 millones de dominicanos que tienen el derecho al voto. Hay un voto duro, Félix, entre la oposición y el gobierno. La oposición tiene que llevar a la gente a votar porque el mismo doctor Leonel Fernández ha sido reiterativo que la abstención beneficia al candidato del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Pero mira, habría que ver, por ejemplo, si la oposición tiene la maquinaria de lo que hacían antes, de llevar decenas de guaguas a los pueblos para que la gente votara, retornara, pero eso tiene un costo. Con un mozo en la guagua brindándole café, brindándole su sanduchito, las atenciones. Se supone que el dinero que da la Junta a los partidos debe formar parte de Bueno, los partidos alegan que tienen altos costos, altas nóminas, pago de locales, pero los partidos también necesitan buena gerencia, como necesitan también rendirle cuenta al pueblo dominicano, que es el que paga con los impuestos los millones de pesos que le ha costado en partida doble este año 2024 por las dos elecciones. Pero es difícil hacer un pronóstico sobre la cantidad de votantes. Vamos a suponer, por ejemplo, en Estados Unidos, cuál sería el comportamiento con cerca de 900,000 votantes que tienen derecho a ir a las urnas. Esa es una urbe fanatizada políticamente. Se puede ver ahí más o menos un equilibrio entre oposición y gobierno, según un sondeo que hicieron diferentes organizaciones y medios que fueron hace poco a Estados Unidos. Pero hay otro elemento. Y si las lluvias persisten en un día electoral, ¿cuál sería el impacto? Los partidos políticos tendrían que alquilar yolas y botes para transportar a la gente. Y además, por ejemplo, si las lluvias caen en la zona montañosa donde hay problemas de accesibilidad por el deterioro, es un poquito difícil. Si hemos visto en la semana que concluye tantas lluvias, tantos daños, y además con un cambio climático que trajo en el noviembre pasado 431 milímetros de lluvia que acabaron hasta con el paso a desnivel de la 27 con Gómez. Habría que definir las elecciones con cambio climático, con lluvias, con los partidos con el reto de llevar a los votantes, evitar que se repita la abstención creciente de las elecciones de febrero. Yo creo que
Vamos a esperar el termómetro de las elecciones ahí de su mundo para ver más o menos cómo anda para tener una diferenciación de las encuestas. ¿Tú crees que el voto del dominicano en el exterior podría influir en el resultado electoral aquí? Yo creo que sí, porque como no votaron en el proceso de los regidores y de los alcaldes, la temática congresual, porque ellos tienen candidatos de la diáspora, Sí. Y las elecciones presidenciales tienen mayor interés, y ahí el fanatismo es más creciente. Las elecciones nacionales y congresuales dinamizan la actividad política en el exterior, que están más atentos inclusive que muchos dominicanos que residen en el país sobre el tema político. La oposición ha estado insistiendo ante la Junta Central Electoral en una serie de medidas que deben tomarse. Entre ellas, ha sido muy insistente en que se sustituya al comandante de la Policía Militar Electoral, el comandante, el mayor general Otaño. Con respecto a este tema, quisiéramos tu opinión. Mira, el pasado jueves la Junta Central Electoral decidió la ratificación del mayor general Otaño, que es un oficial de carrera que comandó el batallón de Constanza y las escuelas vocacionales y otras posiciones, y ha sido uno de los militares ascendidos al rango de mayor general por el presidente Luis Abinader. Una voz de la oposición trató de vincular a Otaño alegadamente con negocios de la familia Abinader, pero le desmintieron, y la Junta Central Electoral ha dado una muestra de información importante cuando dice que es el pleno que dirige la Policía Militar Electoral y que habrán 3 renglones: preservar internamente los centros de votación, la parte de afuera, y también el traslado de las urnas de los centros de votación a la sede de las juntas electorales. Yo creo que con las garantías que acaba de dar el presidente de la República en Washington, donde fue reconocido esta semana, que dijo que el gobierno no se va a involucrar en ninguna actividad que ponga en riesgo el proceso electoral, más la decisión de la Junta, hay una respuesta a esos puntos que tú dices de la oposición. Y yo creo que hay que apostar a que no haya carpas frente a los centros de votación, que cada quien vote libremente, y creo sí que nadie debe utilizar teléfonos celulares para estar grabando a quienes voten, porque eso es sagrado y además es una información confidencial. Hubo grabaciones de gente votando en las elecciones de febrero, un delito, y yo tengo la voluntad de confiar en que todo salga bien. Ale, sabemos durante el gobierno del doctor Balaguer que entre las filas militares siempre hubo unos chismes, unos desacuerdos. Recordamos aquello, se hablaba de enfrentamiento de Pérez Pérez, Nival Ceja, etcétera, etcétera. Finalmente se logró que eso bajara, esa tensión. Sin embargo, en esta ocasión, ahora en estos momentos, ¿tú crees que existe esa chismografía en las filas militares? Mira, siempre aparecen sus grupos, mira, no como aquella vez, pero siempre aparecen grupos que tratan de ganar espacio en los cuerpos armados. Por ejemplo, cada jefe que llega ahí tiene su grupo preferido para las designaciones de las posiciones claves. Gente, por ejemplo, que estaban cuando Ten era director de la policía, ahora mismo no han sido tomados en cuenta, y eso es natural que se da en los cuerpos armados. Pero sí yo te puedo decir, por ejemplo, que tengo la impresión que en el caso del general Otaño ha existido, mira, en parte la incidencia de la chismografía militar. Y quiero decirlo con puño y letra y claridad en este momento. Tengo la impresión
de que grupos de generales retirados le han metido en la cabeza al expresidente Leonel Fernández que Otaño es un peligro para la oposición como jefe de la policía militar electoral. Y hay que decir que Leonel Fernández, que fue presidente de 1996, sin darse cuenta, fue creando grupos dentro de los cuerpos armados. Comenzó con el grupo Florentino, después con el grupo de Ramón Aquino, que tiene muchos generales, y luego un general que, según militares de la época, se creía el que más mandaba en el país, el general Medina y Medina, comandante del cuerpo de ayudantes militares cuando Leonel, que era un militar muy poderoso. Y luego en el gobierno de Danilo Medina, todo el mundo sabe a quién mencionaba. Perdón, tenemos entendido que el general Medina está activo. Está activo con Leonel. Está activo, el jefe de la seguridad. Y me dicen que es una buena persona, pero lo que te quiero decir es que cada general tiene su grupo preferido para las posiciones. Entonces, cuando tú tienes grupos preferidos, los otros que no son tomados en cuenta, ya entonces se sienten mal y dicen, no nos toman en cuenta porque no somos parte de los grupos preferidos. Yo creo que el doctor Fernández, que es un político sumamente interesante y que le gusta, fue mi maestro en sociología de la comunicación, yo creo que el doctor Leonel Fernández debería recordar aquellos tiempos cuando jovencito, recién graduado como abogado en la UAS, llegaba a las aulas de la Facultad de Humanidades a hablar de la importancia de la sociología para investigarlo todo. Y así como Cruz Trifolio dijo esta semana que él como sociólogo no cree en las encuestas ni en la metodología que se han estado utilizando, el doctor Leonel Fernández debería aplicar la sociología para aproximarse un poco y estudiar la figura de Otaño para ver si hasta se toman en el futuro un cafecito y bajan esa tensión que ha salido a relucir en el proceso electoral. Vamos a una pausa con tu permiso, Alex. Bien, entramos en la parte final de la intervención de Alex Jiménez. Alex, en cuanto a la organización de las elecciones venideras, ¿cómo va este proceso? Mira, yo creo que la organización de las elecciones va muy bien con una excepción. Los tantos conflictos con las boletas de los candidatos a diputados fundamentalmente ha provocado algún retraso. Y mira, este programa lo estamos haciendo muy pocos días antes de las elecciones y todavía hay recursos al viernes pasado sobre problemas con algunas candidaturas, pero hay que imprimir las boletas que se van a llevar a los colegios. Sí. Entonces, la Junta ha tenido algunos inconvenientes con ese proceso de lentitud y de cambio de candidatos. Yo espero que todo salga bien y que las máquinas no se dañen las que impriman la boleta. Así mismo es. Vamos a reiterar la actividad que tiene mañana este canal Su Mundo en el Parque Enriquillo. Bueno, a partir de las 9 de la mañana habrá unas elecciones ahí para que la gente se exprese libremente con una boleta para ver cómo anda el termómetro electoral que Su Mundo TV investiga y que será hecho realidad ahí en el Parque Enriquillo con una transmisión en vivo a través de multimedios Su Mundo TV desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y donde habrá una presencia masiva del personal de Su Mundo TV expresándose libremente. Vamos a ver si el pueblo respalda esa actividad como esperamos para ver cómo anda ese paso de Su Mundo, de ver cómo andan las preferencias electorales de la gente.
Hay otros temas que han quedado, Ale, sobre el tapete. Uno de ellos era, queríamos haberte preguntado sobre el tema de la economía y también sobre el canal de Haití, el canal sobre el río Masacre. Bueno, el que canal ha sido afectado con esta inundación últimamente. es que el canal de Haití, tomando el agua del río Masacre, fue un gran invento que no reúne ese diseño en su estructura que ha sido afectada por las inundaciones y realmente tú no puedes desviar el agua sin una planificación que ha faltado y que realmente beneficia a la sociedad dominicana, demostrando que ese canal no es viable para llevarse el agua dominicana hacia Haití. Así es. Ale, agradecemos tu presencia una vez más y esperamos pronto de nuevo volver a tenerte por Siempre acá. cuenta conmigo, Félix. Gracias. Ha sido la participación del licenciado Alex Jiménez, director del periódico Primicias y productor en este canal del programa Hablando la Verdad todos los días de 9 a 10 de la mañana. Gracias a Alex por habernos acompañado. A ustedes, gracias por habernos permitido llegarles una vez más. Quedan todos invitados para el próximo domingo. No, el próximo domingo no tendremos programa, pues es día de las elecciones. Pero para el próximo programa que estaremos en el aire, hasta la próxima, si el Señor lo permite.